Bueno, voy a compartir con vosotros una palabra que la verdad me tocó mucho. Es una palabra que está en las Escrituras, en el griego. Es la palabra sozo. Esta palabra era una palabra que las Escrituras usan para ciertos momentos donde Jesús tenía un encuentro con personas. Y cuando os diga algo de esto vais a saber lo que digo, ¿no? Es que cuando Jesús pues, se encontraba con una persona que venía con una necesidad y después de tener esos momentos con él y hablando, pues al final le decía, tu fe te ha sozo. Usaba esta palabra, sozo. Tu fe te ha sozo, ¿no? Y es una palabra que describe no solamente que tu fe te ha sanado, sino también describe cuando tu fe, Jesús describía cuando ese momento en su fe les salvaba o también cuando les liberaba. Y luego también tiene más, ¿no? Es como una palabra que implica también protección y una defensa, un beneficio o un auxilio de Dios, ¿no? Entonces, cuando empecé a escuchar esta palabra, me di cuenta que no en todas las ocasiones en que Jesús tenía un encuentro con la gente, él acababa diciendo esto. No en todas. O sea, había situaciones en las que, y voy a hablar ahora de eso, lo vas a ver con las Escrituras, pero donde él no tenía ese momento que le decía, tu fe te ha, pum, esto, sanado, o salvado, o liberado, ¿no? Tu fe sozo. Y eso me empezó a inquietar y empecé pues un poco a buscar a Dios y Dios me empezó a hablar. Entonces, vamos directamente a la historia esta de los 10 hombres leprosos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a leer esto en Lucas capítulo 17. Yo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y quiero hablaros de la importancia de un verdadero encuentro con Jesús. De eso quiero hablaros en esta mañana, ¿vale? Entonces, entrando en esta escritura, en Lucas capítulo 17, versículo 11, dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria, y al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ¿no? Déjame que voy poco a poco en esto, y luego vais a entender por qué voy poco a poco. Pero fíjate que eran un grupo de personas que se pusieron de acuerdo. Probablemente vivían, dice que en un pueblo cuando se acercó, probablemente vivían en una comuna, en un lugar que los apartaban y los ponían allí todos para no contagiar y contaminar a otras personas del pueblo o de vecinos y tal, ¿no? Entonces, ellos estaban allí. En un momento determinado se conoce que ellos estaban oyendo de lo que Jesús estaba haciendo y se pusieron de acuerdo, ¿no? Y quisieron probar lo que se comentaba de lo que Jesús estaba haciendo en este asunto. Ahora, aunque eran 10 personas igual, vamos a decir, con algo en común, que eran leprosos, pues sus historias eran diferentes. No cuento esto, lo que comenté antes y es el ejemplo que estoy usando. Yo llegué a Betel, yo llegué con un problema de drogadicción, con problemas de drogas y de alcohol y de cocaína ¿no? Entonces, cuando llegué allí, éramos como 20 personas dentro de la casa y dentro de la casa todos más o menos teníamos algo en común. Precisamente en aquella época era el boom de las drogas, estábamos hablando del año 89, el boom de las drogas, nosotros llevábamos consumiendo desde el año 80 más o menos, 80-81, no antes, o igual antes, un poquito antes, pero bueno. El caso es que llegamos allí y toda la gente que estaba allí teníamos algo en común, todos éramos drogodependientes o estábamos en un proceso de deshabituación de la droga, todos teníamos algo en común, pero ninguno teníamos una historia igual. Yo, por ejemplo, lo he dicho antes, mi historia, yo no soy una persona que estuve en la calle, yo no he sido una persona que ha estado robando para consumir, lo hice porque luego no tuve más remedio, pero no fui una persona así, yo tenía mi trabajo, me casé muy joven, con 17 para 18 años, no, con 17 empezamos, con 19 para 20 me casé, ella la que tenía 17 cuando se casó. Desde entonces llevamos juntos, o sea, llevamos juntos toda la vida, vamos. Cuando iba al colegio con Babi, con eso te digo todo. Yo ya estaba trabajando. Pero bueno, lo que quiero decir es que cada uno teníamos nuestra historia cuando llegamos allí. Algo en común, las drogas, pero cada uno nuestra historia. Y me imagino que esta gente era un poco igual. Ahora, ellos se pusieron de acuerdo y desde la distancia ellos empezaron a clamar. Como te digo,
esto es como un reflejo de algo que yo vi de que me había sucedido a mí en mi vida. Ya os digo, en una comunidad, gente drogodependiente, con familias totalmente destruidas, destrozadas, con hijos abandonados, con un montón de historias, enfermos y todas estas cosas, pues imagínate, había un clamor, una necesidad por salir de ese mundo, ¿no? Entonces, si vamos al versículo 14, Jesús les dijo, cuando les miró, Jesús los miró y los dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Realmente Jesús tenía una respuesta para todos y unas mismas indicaciones. Y se nota que al obedecerle, en el camino, pues ellos fueron limpiados, tal y cual Jesús lo había dicho, pues así sucedió. Pero uno de ellos, concretamente uno de ellos, empezó a ver, pues como, o sea, ya sabéis, la lepra se extendía por todo el cuerpo, eran manchas, eran pues cosas que se quedaban insensibles y todo esto, lo que era la lepra, ¿no? Y me imagino que cuando iban andando por el camino, pues él mismo empezó a mirarse a sí mismo y dijo, wow, ¿qué está pasando? Que están desapareciendo mis manchas, que están desapareciendo todas esas cosas que mostraban que estaban contaminados por la lepra, ¿no? Y entonces él tomó esa iniciativa de decir, yo no me puedo quedar así, yo tengo que volver, y se volvió hacia Jesús, ¿no? Dice que cuando cayó en el versículo 16, a los pies de Jesús, dice, le agradeció por lo que había hecho, dice, y este era un hombre samaritano. Pero en el versículo 17 Jesús hace una pregunta que realmente me tocó con todo esto que os quiero compartir. Y Jesús, cuando vio al samaritano, él, fíjate que no dijo, qué bien que estás aquí. No, él automáticamente hizo una pregunta, preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Curioso, ¿verdad? No, o sea, está tomando ahí este hombre, pero automáticamente él pensó, ¿dónde están la demás gente? O sea, yo estaba escuchando a esta gente, y claro, cuando vio a este hombre agradecido, porque evidentemente Dios había hecho un imposible en su vida, o sea, algo que él probablemente estaría pensando allí en el gueto este o en el lugar ese, estaría pensando, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo voy a poder salir de aquí? ¿Cuándo voy a poder otra vez abrazar a mi familia? ¿Cuándo voy a poder volver a estar con mis hijos? ¿Cuándo voy a tener otra vez una relación sana con ellos? Pero en eso él volvió, pero cuando Jesús le vio, automáticamente él echó en falta a otros 9. Y esto fue algo que realmente me tocó en relación a esto que os estoy diciendo de Sozo. ¿Por qué? Porque, ya os digo, no en todos los encuentros que Jesús tuvo, lo dijo al final. O sea, y yo creo que esta gente que no volvió a darle gloria a Dios estaba perdiendo algo de lo que Dios tenía para él, ¿no? Dice en el versículo 18 que le dijo la gente, preguntó Jesús, ¿ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado, salvado. Ahora, lo que me empiezo a dar cuenta de esto, esta historia que empezó a tomar forma en mi mente y en mi corazón, y es en base a donde yo quiero compartir con vosotros, porque esto es una historia que nos pasa muy a menudo entre nosotros. Ellos poco a poco, sí, siguieron las indicaciones de Jesús, obedecieron, fueron de camino, le dijo, presentaros delante del sacerdote, y ellos obedecieron y siguieron los pasos que Jesús les estaba indicando. Pero te das cuenta que cuando llega ese momento clave donde aparece este samaritano, Jesús les está echando en falta. Y esto me llamó la atención, ¿no? Cómo ellos estaban obedeciendo en parte lo que Jesús les estaba diciendo, pero al mismo tiempo Jesús, cuando este hombre vino, les estaba echando en falta a ellos. Y lo que me empecé a dar cuenta es que ellos poco a poco se fueron alejando y distanciando. Y sabes, cuando nosotros nos alejamos y nos distanciamos de Jesús, que no necesariamente tenemos que salir de la iglesia para hacer eso, entenderme esto, no necesariamente tenemos que salir de la iglesia, nos priva de algo más grande que Jesús tiene para nosotros. Esto es lo que yo creo que esto les pasó. Yo creo que esta gente fueron limpiados, pero
según iban pasando los días, se iban alejando paso a paso, momento a momento, y se fueron alejando de tal forma que no obtuvieron todos los beneficios que vemos que obtuvo este otro hombre, ¿no? O sea, realmente entendieron que, bueno, vamos a seguir lo que Jesús nos está diciendo, vamos por allí, pero no se dieron la vuelta para acercarse a Jesús en la forma que Jesús tal vez esperaba que ellos se acercaron, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa que me ha tocado mucho y me tocó, ¿no? Porque pensando en esto y meditando en esto, y es que yo creo que nosotros en la iglesia algunas veces nos conformamos, y es un engaño, con el hecho solo de ser limpiados. Déjame que te explico esto. Mira, ¿sabes? Yo cuando llegué a Betel, con toda la necesidad que ya os he contado, yo llegué allí y encontré la casa y empezamos, cada mañana allí teníamos un devocional y alguien compartía de su corazón, personas que habían tenido el mismo problema que yo y que llevaban un tiempo caminando. Y de verdad la palabra me llegaba profundamente, porque yo tenía tanta necesidad de ser cambiado, tanta necesidad de ser sanado, tanta necesidad de ser renovado que me llegaba. Y las alabanzas me encantaban. Una de las cosas por las que yo comencé a cantar en la iglesia fue precisamente por eso, porque me encantó la alabanza desde el primer momento. Y dije, yo quiero esto. ¿Y qué pasó? Pues el hecho de estar ahí, yo noté que mi vida empezaba a cambiar, que mi vida empezaba a renovarse, que mi mente tenía otros pensamientos, que mi manera de ver las cosas, que todo ese fracaso que yo había sentido que iba a ser imposible salir adelante, yo de repente empecé a ver que podía ser, ¿no? Y empecé a cambiar en esto. Pero es verdad que empezaron a pasar los días y las semanas y yo inconscientemente caí en unas, no en drogas, pero sí en algunas cosas que yo precisamente estaba luchando por dejar. Una vez en Betel no se puede fumar cuando entras, desde que entras. Cuento esta. Y, por ejemplo, ¿no? Y yo al cabo de las 2 o 3 semanas ya sabéis, bueno, los que habéis fumado sabéis, la ansiedad y tal y tal. Y yo pues en cuanto pude le busqué la vuelta al responsable y como siempre vamos de 2 en 2, cogí un cigarro, me lo fumé y tal. Y me pillaron, bueno, no me pillaron, yo lo confesé, pero el caso es que la disciplina que hacemos allí es que cuando alguien hace algo que no debe, pum, friega los platos por la noche. Y claro, estaba yo ahí todo frustrado, fregando y un responsable se me puso al lado y me dijo abiertamente, le dije, estaba yo ahí enojado y tal, y me dice, yo diciendo, pero es que mi problema no es el tabaco y no sé qué y no sé cuánto. Y él me dijo, mira, cuéntame la primera vez que tú fumaste. Y yo me acuerdo que recordé con 6 años, escondiéndome de mi padre, nos fuimos al campo, nos compramos un paquete de tabaco y nos lo fumamos todos los amigos. Dice, pues empieza precisamente por eso y luego ya veremos si arregla lo demás. Y de repente me cambió la cabeza. O sea, yo empecé a ver que necesitaba y me empecé a dar cuenta que no solamente necesitaba ser limpiado. Ahora, una de las cosas que me empecé a dar cuenta en este asunto es que cuando yo empecé a darme cuenta de lo que había en mi corazón, me empecé a dar cuenta que Jesús estaba allí. Un poquito antes de entrar en Betel, Paco y yo estábamos durmiendo en un coche abandonado. Estábamos en la droga, no teníamos nada, habíamos perdido nuestra casa, la habíamos usado para rehabilitarnos. Estábamos durmiendo en un coche abandonado. Y sabes, en ese coche abandonado, en un invierno, enero del año 89, yo creo que era sobre enero, febrero, porque el 8 de marzo entramos en Betel, nunca se me olvidará, o sea, nunca se me olvidará jamás. Y sería como enero, febrero, con todo el frío, yo estaba clamando a Dios de una manera desesperada. Estaba pidiendo la muerte, o sea, no tenía la valentía de quitarme la vida, pero yo estaba pidiendo la muerte. Y Dios me escuchó y me dio la oportunidad de entrar en Betel. Ahora, cuando empezaron a pasar los meses y yo empecé simplemente a sentirme bien, ¿no?, con lo que estaba pasando, las alabanzas, las canciones, las palabras que me llegaban y todo esto, llegó un momento donde yo me estaba dando cuenta que interiormente yo no estaba siendo transformado. Interiormente yo no estaba siendo cambiado. Interiormente yo estaba siendo la misma persona. Y entonces me empecé a dar cuenta, Jesús me mostró que cuando yo estaba clamando, cuando yo realmente le estaba exponiendo mi vida delante abiertamente a Él, sin saber que ni tan siquiera existía de la forma que existía,
Él me estaba escuchando y me di cuenta que Jesús estaba allí. Ahora, cuando vemos a esta gente, a estos 10 leprosos, cuando Jesús de repente se encuentra con este samaritano, ¿qué fue lo primero que dijo? ¿Dónde están los otros 9? ¿Y sabes lo que pensé? Dije, Jesús sabía cada corazón que había estado clamando, cada corazón que había estado gritando desde lo más profundo de su ser, que necesitaba un toque de Dios para cambiar su vida grandemente. Entonces, cuando miraba esto, me daba cuenta que Jesús, cuando los echó en falta, ¿por qué los echó en falta? Es que Jesús los conocía. Jesús sabía exactamente cada uno de ellos. Jesús conocía a cada persona que había estado allí a la distancia gritando y clamando, porque Jesús no solamente les oyó en ese momento, les oyó anteriormente clamando desde lo profundo de su corazón, como te ha oído a ti en tu habitación clamando por ayuda, como te ha oído a ti clamando en tu trabajo porque las cosas mejoraran, como te ha oído a ti en tantos lugares. ¿Te ha oído? ¿Te ha escuchado? Estaba allí. Y cuando llegó el momento de darse cuenta, se dio cuenta que mucha gente como estos 9, simplemente se habían conformado con ese toque que muchas veces recibimos de Dios, que yo lo digo así, ¿no? En la iglesia muchas veces yo lo he contado, te sientes bonito, ¿no? Lo digo así además, te sientes muy bien, ¿no? En la alabanza hemos tenido un gran tiempo de alabanza y te sientes bien, te sientes como algo de tu peso se quita, como que se alivia tu corazón, que empiezas a cantar palabras que necesitas oír, que necesitas declarar, que necesitas... Y te sientes bien. Y luego te vas de aquí y realmente muchas veces vuelves a hacer las mismas cosas, vuelves a sentir igual. Esto es lo que Jesús estaba en un sentido comentando con ellos, ¿no? ¿Sabes? Jesús estaba allí cuando estamos clamando, pero Jesús también está allí y está al corriente de nuestras debilidades. Él sabía exactamente qué esta gente estaba padeciendo. Esta gente Jesús sabía cómo habían llegado hasta ese lugar. Sabía qué pasos habían dado hasta que habían acabado en ese lugar y había caminado en el camino, ¿no? Y en este punto realmente te das cuenta de que Jesús está más pendiente de nosotros que de lo que nosotros nos creemos. Está más cerca muchas veces de lo que nosotros está en nuestra cabeza pensando en ello, ¿no? Yo quiero seguir en Marcos capítulo 5, versículo 22, contándonos una historia que habla también de este proceso, ¿no? de sanidad. Dice en Marcos capítulo 5, versículo del 22 voy a leer hasta el 34. Dice, entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo, y cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Esta palabra sane es la misma que hemos hablado, la de sozo, ¿vale? Jairo le estaba pidiendo a Jesús que llegara y hiciera esto sobre su hija, ¿vale? Y quiero que lo atiendas bien porque tiene su importancia en la historia. Dice, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. ¿Quedaré? Sozo, ¿vale? Con este encuentro, ¡pum!, que cambia vidas, ¿no? Al instante, según tocó a Jesús, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada. Pero curiosamente, fíjate, la palabra que usa aquí no es esa precisamente. Es en un sentido lo mismo que sucedió con los leprosos, que fueron limpiados, que de repente se cortó la hemorragia. Dice de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira
a la multitud que te apretuja por todos lados? ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, tu fe te ha, ahora sí. Ahora sí, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Sabes? Hay una cosa que me toca en primer lugar de esta historia. Es que Jesús reconoce cuando a alguien le toca de verdad. Mira, entre nosotros, cuando llegamos a un lugar como este y nos metemos en la reunión, algunas veces venimos especialmente necesitados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Venís alguna vez especialmente necesitados? Algunas veces ni se lo habéis contado a nadie. No lo contáis a nadie. Venimos, nos ponemos en nuestro lugar, empezamos con las canciones y Dios conoce nuestro corazón. Pero hay un momento donde nosotros damos ese paso que decimos, si tan solo tocara el manto de Jesús. Y ¿sabes? Y además llegamos hasta ese punto donde tocamos, tal vez la palabra, como os he dicho, que cantamos, tal vez en un momento determinado la palabra que están predicando es ¡pum! De repente se te abren ahí como una muralla que estaba cerrando todo, ¿no? Una puerta que necesitabas abrir, ¿no? Y realmente esta mujer tocó de esa forma el manto de Jesús, como muchas veces le tocamos nosotros. ¿Sabes que igual que aquel samaritano, Jesús se dio cuenta de que había algo más en esta mujer? Hay algo que me toca mucho en esta historia. Y es que, ¿por qué estaba buscando Jesús a esta mujer? ¿Por qué la estaba buscando? Bueno, ha salido poder de mí, pues ya está, no pasa nada. Pero ¿no entendéis que está como la misma historia, como diciendo, ¿dónde están esos 9? Está preguntando la misma historia, ¿dónde está esa mujer? ¿Lo entendéis? O sea, es que está como diciendo lo mismo, ¿dónde está esa mujer que ha tocado mi manto? ¿Dónde está ese hombre que ha tocado mi manto? ¿Dónde está ese niño? ¿Dónde está ese joven que ha tocado mi manto? Y curiosamente empezó a mirar entre todos los de allí, ¿no? Aunque yo tengo mi propio pensamiento de que él ya sabía exactamente quién le había tocado, ¿no? Pero nuestras historias y nuestros sufrimientos y todo lo que padecemos, ¿sabes?, son importantes para Jesús. Es importante. ¿Sabes? Yo pienso que cuando Jesús notó que había salido poder de él, igual que con los 10 leprosos, y había visto que había tocado a esta gente y habían sido limpiados en el camino, también se dio cuenta que había pasado con esta mujer. Pero ¿sabes? Cuando él estaba haciendo esta pregunta, estaba preguntando, esta mujer no solamente necesitaba ser tocada de ese flujo de sangre. Esta mujer, como dice al final, y voy a hablar un poquito más detenidamente en ese punto, se daba cuenta de que esta mujer había estado sufriendo por mucho tiempo con una circunstancia. O sea, Jesús, ¿entendéis esta pregunta? ¿Entendéis por qué muchas veces Jesús insiste sobre nuestras vidas cuando te dice, oye, ¿no estabas clamando? Oye, ¿no estabas gritando desde tu habitación? Oye, ¿no estabas realmente necesitando acercarte? ¿Por qué estás ahí? ¿No? Y te das cuenta que esta mujer tranquilamente había padecido mucho tiempo. Eran 12 años los que había estado sufriendo. Es como la historia que yo os estoy contando. Yo estuve como 10 años en las drogas. Como 10 años en las drogas. En esos 10 años perdí mi trabajo. Perdí mi familia. Abandoné a mis hijos con mi familia, con mis padres y con mis suegros. Había perdido la relación realmente, aunque caminábamos juntos, casi la relación como pareja. Mi familia no me abría la puerta. Mis amigos no tenía nada. De repente llego a los 10 años, me siento bonito en la iglesia con las canciones y está todo solucionado, ¿verdad? Ha habido mucho en el camino. Esta mujer, en esos 12 años, había mucho en el camino y Jesús lo sabía. Igual que lo sabe de ti y de mí. Igual que Él estaba allí, porque estaba allí contigo. Y Él estaba, cuando estaba diciendo, ¿quién me ha tocado? Estaba esperando que esta mujer realmente se acercara. Ahora, lo vemos en ella. Ella dice que se acercó, se le
salió de entre la multitud y salió ahí. Y escucha esto que te voy a decir, porque esto me tocó también. Y lo comenté antes así, pero algunas veces Jesús se pregunta eso. Al final de las reuniones, sobre todo, ¿no? Cuando hay llamados, muchas veces lo hace, ¿cierto o no? Y hay un llamado y tú te has estado, escucha, estás ahí en tu silla y tú sabes que lo que está diciendo es para ti, que parece que le ha contado a alguien lo que te está pasando, aunque tú lo has dicho en tu lugar secreto, pero parece que alguien le está diciendo al predicador, está haciendo un llamado expresamente para tocar ese área de tu vida y tú algunas veces reaccionas como el samaritano y te acercas y otras veces te quedas un poquito lejos como los 10 leprosos, ¿no? Como os dije antes, a mí me ha pasado muchas veces. Igual que os he contado que en un cierto momento en mi vida me di cuenta que necesitaba un encuentro con Jesús, algo más profundo porque necesitaba. También es verdad que he estado muchas veces en mi iglesia, ahí puesto, y como les he dicho antes, ¿no? Poniendo cara de pastor, ¿no? Esa cara que parece que estamos por encima de todo eso y no lo estamos. Estamos sufriendo, estamos golpeados, estamos tratando cosas en nuestra vida y Dios sabe exactamente que necesitamos ese encuentro con Él. Y pasa eso en la iglesia. O sea, fíjate esta mujer, y había una multitud, había mucha gente. Tú no me digas si no se podía tranquilamente haber metido así entre la multitud, como que me voy, como que me meto por detrás, como que me tal. Saludo a los que conozco y hasta luego, Lucas. Y ya está. Podía haber hecho eso tranquilamente, era una multitud. Pero no, ella, ¿sabes qué hizo? Hizo algo realmente que Jesús estaba esperando de ella, es que dio un paso al frente y se acercó. Y cuando se acercó, derramó su corazón delante de Jesús. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Es esto que os he comentado antes. Le dijo, fíjate, cuando se acercó, dijo, tu fe te ha sanado. Pero lo que más me tocó, sobre todo en esta versión, me encanta como lo dice. Dice, se acabó tu sufrimiento. ¿Quién le dijo a Jesús que esta mujer había estado sufriendo por 12 años en su vida con un montón de cosas? ¿Quién le dijo a Jesús que no solamente necesitaba ser sanada de su flujo de sangre, sino que también necesitaba ser tocada en todo su sufrimiento? ¿Quién se lo dijo a Jesús? No se lo dijo nadie. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba allí. Como estaba allí cuando tú estabas, cuando estabas clamando. Por eso es tan importante, de verdad, que nuestros encuentros con Jesús sean encuentros verdaderos, encuentros genuinos, que no le demos la espalda a eso, porque cuando Él nos está llamando, cuando Él te está invitando, cuando Él está como de una forma indirecta, si te das cuenta en estos dos pasajes, es como de una forma indirecta. ¿Dónde están los otros 9? A ver, si dijéramos algo así y dijera Jesús aquí en medio de nosotros, ¿dónde están los que claman? ¿Qué está diciendo? Es una pregunta indirectamente directa hacia esas personas que, ¿verdad?, han estado clamando, ¿sí o no? Cuando Él estaba buscando entre la multitud y dijo, ¿quién me ha tocado que ha salido poder de mí? Algo dentro de esta mujer estaba diciendo, ese soy yo. Como cuando salimos a tener nuestro primer encuentro con Jesucristo, ¿cómo supiste que realmente Dios te estaba llamando a cambiar de vida y a entregar tu vida a Jesús? Porque aunque estaba entre las multitudes, había una voz que te estaba diciendo, te estoy llamando a ti, te estoy llamando a ti. No estoy llamando a la multitud, te estoy llamando a ti, a aquel que me necesita y a aquel que tiene que tener un encuentro contigo. Pues eso es exactamente lo que Jesús esperaba de esta mujer. ¿Sabes qué? Me doy cuenta y me conmueve mucho esta historia porque tantas veces dejamos pasar ese tren que pasa por delante de nosotros, donde va cargado de eso que hemos estado clamando y que necesitamos en nuestra vida, pero nos quedamos ahí como... Estoy hablando de mí, ¿eh? Si os estoy hablando, yo he hecho eso. O sea, no os estoy hablando de vosotros. Cuando digo nos quedamos, me quedo. ¿Vale? Me quedo. O sea, esto es para aquí. Me quedo ahí y pasa el autobús. Digo, no, ya espero el siguiente, ¿no? ¿Qué espero el siguiente? ¿A qué? A que venga otro momento donde otra vez vuelvo a verme en una situación parecida o similar, donde otra vez encuentro
mis rodillas en el suelo, mis lágrimas cayendo por mis mejillas y otra vez empiezo a decir, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, dame una respuesta. Y de repente tengo el llamado, ¿quién ha tocado el manto? Porque claro, ahí donde estás, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde parece que no está pasando nada en tu vida, de repente te das cuenta que es a ti al que está hablando, que es a ti el que te está diciendo. Que esa palabra que estabas cantando ese día, de repente hace así, ¿verdad? Que estás cantando, está ahí un letrero, son una línea entera y hay una palabra que hace ¡bum! Y se hace grande, ¿cierto o no? ¿Sabéis de qué estoy hablando? ¿A que sí? Todos los que tenemos a Cristo sabéis de lo que estoy hablando. Claro, porque hace ¡pum! Y luego de repente Jesús dice, alguien necesita... ¿Quién fue el que tocó eso? ¿Quién fue el que rozó el manto? ¿Quién fue? Y nosotros nos quedamos sin ese momento de ese verdadero encuentro que transforma nuestras vidas y que cambia nuestro ser en todo lo pleno que debe de ser. ¿Sabes qué? Ya acabo con esto. Josué, ayúdame, anda. Y ya acabamos. Ayúdame un poquillo. Ahora sí voy bien, ¿eh? Ahora voy bien. Antes me he ido 3 minutos. He corrido un poco, aposta. De algo me tenía que servir a compartir lo mismo 2 veces. Si no aprendo, seremos ricos. Bueno, un poco burro sí soy. Pero, mira, os hice mención a esto de lo de Jairo. Os hice mención a esto con lo de Jairo y quiero acabar con esto para ti. Porque Dios, cuando estaba viendo esta historia y estaba intentando... Bueno, realmente tuve un gran tiempo en Dios aquí, ¿eh? Te puedo asegurar que mi vida, de repente, tuvo otra perspectiva para actuar en obediencia verdadera y en obediencia rápida delante de Dios. Pero bueno, eso me tocó a mí, es algo personal. Pero en esto meditando me di cuenta de una cosa y Dios me dio una ilustración que quiero dejar contigo, ¿no? ¿Sabes? Cuando la iniciativa de Jesús comenzó porque un hombre que estaba viendo a... ¿Me deja el agua por ahí? ¿Dónde lo deja? Déjamelo, Cari. Gracias. Comenzó porque un hombre, un principal de la sinagoga, tenía un problema con su hija. Y él dijo, Jesús está sanando a la gente. Y cuando él se acercó a Jesús le dijo, ven para que mi hija sane, o sea, reciba esto que os estoy compartiendo y viva. O sea, él no se conformaba con que su hija como que se aliviara o tuviera un momento de lucidez que pudiera comer ese día en la mesa, sino él quería que hubiera de verdad un toque total en ella, ¿no? Entonces Jesús, cuando oyó eso, vio la necesidad, vio la fe, vio todo lo que había. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, pues venga, vamos a tu casa. Ahora, según iba en el camino, fue cuando se encontró con esta mujer. Y Dios me dio esta ilustración, ¿no? ¿Cuántos conocéis cómo funciona el SAMUR? Lo que es esto de la asistencia médica, que llamas a ese número y vienen, algunas veces corren que no veas. O sea, la verdad, que corren que no veas. Pero ¿sabéis por qué? Iba a decir, me he arrepentido a tiempo, ¿eh? Es casi se me escapa. Ay, qué vergüenza. Ya, pero... igual si lo digo en casa no me da tanto. Pero bueno, a ver, que me desconcentro. ¿Y sabes por qué corren tanto? ¿Sabes por qué van tan rápido? Porque la furgoneta esa está preparada para solamente que salga el médico, el enfermero, el conductor, se meten en la furgoneta y hacen ¡chup! Van corriendo. No tienen que ir buscando que si me voy a llevar esto, me voy a llevar aquello. Que no se te olviden lo de la tensión, que... No. Eso todo está ya en la furgoneta. Imagínate, le llaman a una persona y, pues eso, está malo, está en cama, se encuentra mal, llama al SAMUR y automáticamente estos cogen, se montan en la furgoneta y van de camino, ¿no? Ahora, era lo que estaba compartiendo y es como Dios me lo ilustró, esta historia. Y es que imagínate que en el camino esta furgoneta que va con todo, de repente va en el camino y en un semáforo allí un hombre que está parado, evidentemente dejando pasar a la furgoneta, de repente se desploma y ellos lo ven con sus ojos.
¿Qué crees que podría pasar? Mira, te voy a decir lo que podría pasar. Es que esta gente podría parar automáticamente y con todo lo que tienen ahí podrían asistir a esa persona en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque en ellos está todo lo necesario para poder actuar. Ese es nuestro Dios. ¿Entiendes? Él no tiene que ir. Ah, vale, espera un poco, es que se me olvidó. Se me olvidó que tengo un cajetín que es para la sanidad. Se me olvidó que es que tengo un cajetín para ayudar a aliviar esa pena que tienes en tu corazón y que te amarga la vida. Se me olvidó que tengo... No, en Jesús estaba todo. Y esta mujer, ¿sabes lo único que hizo? Simplemente se acercó y con toda su necesidad tocó ese lugar que tenía que tocar y se aprovechó de todo lo que había en Jesús para su vida. ¿Estáis entendiendo? Eso somos nosotros. Dejamos pasar oportunidades en nuestras vidas que nos acercan, que nos cambian, que nos transforman, que nos renuevan, que nos restauran, que nos levantan, que nos impulsan, porque está todo en Jesús. Y cuando te está llamando, Él ya estaba ayer en tu casa, estaba esta mañana. Yo no conozco ninguna de tus historias. Yo venía cargadísimo esta mañana con una situación que estamos viviendo, que, bueno, Marta sabe, que le hemos contado, ¿no? Y estaba diciendo, madre mía, y ahora tengo... Pero, ¿sabes? Tengo Jesús, tengo todo, y tú tienes todo. Acércate a Él. Y de verdad, no esperes, porque yo creo que Él se entristece. No se entristece por Él, se entristece por ti y se entristece por mí, de que te esté extendiendo la mano y de que tú te escondas entre la multitud, sabiendo que eres tú, precisamente tú, el que dijiste, si tan solo tocar el borde de su manto, entonces recibiré que todo. Y esa eres tú y soy yo. ¿Amén?